Entrevista. Y 25, 8 y 25, ingresamos en zona de entrevista, o seguimos en zona de entrevista, estábamos también. Está Itzaina también, que aparece en estos momentos siempre subrepticiamente, no se la siente entrar, pero ella está ahí. Es la señorita que pone las fotos en las redes. Señorita, ¿está bien dicho? Señorita Itzaina. Sí, bien. Y es un gusto recibir al diputado Eduardo Luz. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro de tenerlo acá presencialmente. Sí. No me puedo olvidar nunca más la primera vez que lo trajimos. Este programa comenzaba el día de verano, lo pusimos abajo del aire acondicionado y casi lo matamos a Luz, casi le cortamos la carrera política. Se empezó a poner bordó, ¿te acordás? Sí, un frío tremendo. Y él aguantaba, él seguía hablando, aguantador, salió Luz y con los labios bordó se fue de acá. Me acuerdo un consejo que usted me dio ese día. ¿Qué le dije? Me acuerdo que siempre me quedó grabado eso, y ahora que lo veo me lo recuerdo. Yo le dije que una de mis hijas, que estábamos hablando de mi hija, Sofía, ya tenía cierta presencia en los medios. Sí. Entonces me dijo, ahora que salís en los medios, tenés que adelgazar y cortarte el pelo, ¿no? Y usted me dijo, adelgace pero no se corte el pelo. Exacto. Eso Adelgace, pero no se corte el pelo. No se corte el pelo. Yo creo que al menos en mi caso, el pelo así relativamente largo es mi última cuota de rebeldía, donde yo guardé la rebeldía, lo que me queda de rebeldía. Claro. Y Luz es un orejano también, ¿no? Sí, claro, hay un poco de eso también. En varios temas. No sé muy bien a qué, pero la rebeldía está. En varios temas parece que es un orejano usted. Pero siempre lo usé largo, así que. Sí, yo también. Y bueno, vamos a ir a hablar un poco de rebeldía y el orejano, porque usted hizo un periplo interesante. Usted apareció en la política con Cabildo Abierto, después decidió salir, en alguna medida separar caminos allí, y hoy está libre, está solo, formando un movimiento. No solo cómo se siente, sino cómo ve los lugares de donde se fue a partir de este movimiento, donde está ahora en la llanura, pudiendo mirar, teniendo más perspectiva. ¿Qué ve? Bueno, yo me fui de Cabildo porque estaba en conocimiento que iban a venir proyectos de ley que yo no iba a poder defender. Sí. Y bueno, y tenía algunas diferencias internas, y por lealtad al senador Manini, contrariamente a lo que se puede pensar, él tiene Manini conmigo siempre fue un caballero, no tengo nada que decir de él. Incluso reformaron los estatutos de Cabildo Abierto en abril del año pasado para que yo pudiera hacer una agrupación nacional, que los estatutos originales no lo permitían. Y él tiene un proyecto de país que es absolutamente legítimo. Y yo no iba a poder seguir ese proyecto porque desde el año 93, soy docente de Derecho Constitucional, y vengo repitiendo que este es un vaso de vidrio con agua. Y algunos proyectos iban a implicar que tenía que decir que era un vaso de acrílico vacío. Entonces no podía, no me salía. Entonces me fui de Cabildo. ¿Puede ser más específico en qué? ¿En dónde? No, por ejemplo, ¿dónde se estuvo la disyuntiva de los caminos? Y bueno, mire, la disyuntiva estuvo... hay proyectos importantes para Cabildo, como la reforma constitucional, que ya se venía trabajando desde que Cabildo propone. Esa reforma, que yo espero que no se apruebe, al Estado de Derecho es una herida, yo diría, mortal, porque no habla solo de los usureros, que está muy bien que hable de los intereses de usura, sino que incluye a toda la estructura estatal uruguayo, incluso empresas privadas, como Conaprole. Es decir, hay que leer el texto. Modifica todo el sistema claramente yo no estoy de acuerdo con esos intereses usurarios, pero eso se puede modificar por ley. Y el clearing del Banco Central, que es una vergüenza me parece a mí, que tenga una persona 15 años en el clearing porque se atrasó 90 días. Eso es el Banco Central. Incluso más, si usted paga con una rebaja, póngale que usted deba 100 pesos y va al banco y dice, mira, tengo 80, y el banco le acepta los 80 pesos, lo pone en el clearing porque no pagó los 20.
Entonces, eso se arregla con un acto administrativo del directorio del Banco Central. Se reúne el directorio y lo cambia de un día para el otro, si lo creó por resolución. Entonces, después un proyecto de prevaricato de los jueces, es decir, que el juez que dicte una sentencia injusta, y ahí entramos en un tema filosófico, porque es una sentencia injusta, ¿no? Yo un día pregunté a un chiquirín, pregunté en la clase, ¿qué es la justicia? Y un alumno me dijo que me den la razón. Y fue la mejor respuesta que escuché. O sea que la justicia no es que, como decía Ulpiano, darle a cada cual lo que le corresponde, que decía el romano. Es que me den la razón. Y bueno, y otro tipo de proyectos más que yo, por la formación que tengo, me iban a preguntar a mí. Usted me iba a invitar y me iba a preguntar a mí. ¿Qué opina de la reforma? ¿Qué opina del prevaricato de los jueces? Y yo iba a decir que estaba mal. Entonces, si ese es el proyecto, que me parece bien, porque por algo ellos tienen 250.000 votos. Y yo salí electo diputado con el 0.8% de los votos de toda la República, menos del 1%. Entonces yo dije, si Cabildo tiene un proyecto que es de Cabildo, yo no puedo estar adentro saboteándolo. Y entonces me fui y estoy armando algo nuevo que en septiembre lo vamos a presentar en la Corte Electoral. ¿Cuántas firmas le faltan? No, ya pasé las firmas. Ya tiene las firmas. Ya las tiene. Ya las tengo. Estamos ordenándolas. 1.350. Sí, ese mínimo. Es el mínimo. Tenemos más porque la Corte descarta. Claro. Pero bueno, si la Corte nos acepta, va a ser como una satisfacción personal, porque sería la primera vez en la historia. A nadie le importa, pero a mí sí me va a importar. Y claro, porque sí, a la gente le preocupa el radar de la carretera, el tema, que es un tema absolutamente menor, pero es lo que está. Luz, el partido se llama Constitucional Ambientalista, sí, ¿no? Usted dice que el Estado que se ha creado un Estado paralelo a la Constitución del 67. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es usted vio que para hacerlo breve, la Constitución del 67 tiene un texto. Y el sistema político, en mi opinión, creó una innumerable cantidad de leyes que le permiten hacer una cantidad de medidas de gobierno que la Constitución no le permite. Incluso cometer delitos. ¿Pero se está violando la Constitución? En mi concepto, sí. O sea, es una especie de forma de gobernar paralela, claro, a partir de leyes. A partir de leyes que están vigentes. Y, por ejemplo, 2 ejemplos le pongo rápido. En la Constitución del 67, la Constitución del 52, la presidencia era colegiada. Entonces la del 67 pasó a ser unipersonal. Entonces los constituyentes del 67 dijeron, si tenemos que pedir a la gente que pasen de un colegio a uno, va a ser un shock, no desde el punto de vista político. Entonces al presidente vamos a no darle ninguna competencia. Entonces en la Constitución del 67 el presidente casi que no tiene competencias. Nombra al secretario y prosecretario, nombra a los ministros, disuelve el Parlamento, cosa que nunca sucedió, representa al Estado en el exterior y en el interior. Es decir, son cosas formales. Y todas las competencias se lo dieron al Poder Ejecutivo, que es el presidente con los ministros. ¿Por qué? Porque al ministro lo puede llevar a la Cámara e interpelarlo, o sea, controlarlo. Como el presidente no puede hacer nada, no se lo puede controlar. O sea, ellos hicieron lógica. Si una persona no puede hacer nada, ¿para qué lo vamos a controlar? No lo controlen. Yo no digo que el presidente haga cosas mal. Ahora, desde la presidencia de Sanguinetti en adelante, a hoy se crearon 22 secretarías en la presidencia. Incluso le cobran la patente a la presidencia. Entonces, ese es como un Estado paralelo. Y por eso la gente dice, la presidencia de la calle es presidencialista, y como quejándose. Es por el perfil del presidente, pero además jurídicamente lo es. Y después, por ejemplo, y con esto podría poner 1000 ejemplos, pero el fiscal Pacheco, que investigó el negocio de Gas Sayago, lo archivó. Y en el dictamen, que yo lo tengo y que lo puede tener cualquiera, Pacheco en un pasaje dice, los directores de ANCAP y UTE que iniciaron el negocio de Gas Sayago cometieron irregularidades, desprolijidades, imprevisiones, pero no delitos. Si hubiera estado la LUC aprobada en ese momento, yo los procesaba porque ahora lo que hicieron es delito, pero como la LUC no se puede ir hacia atrás,
o sea que lo que dijo Pacheco fue, este gobierno creó figuras, o sea, ordenó la cancha, salió del Estado paralelo. O sea que en eso estuvimos bien nosotros. La LUC, el Frente intentó derogar por referéndum. Entonces, con el texto de la LUC ya los negocios de gas a Yago no se pueden hacer más porque los directores van presos. Y eso es una muestra de que se crearon normas que... O sea, cuando la gente se enoja, quiero decir esto, ¿cómo puede ser que las auditorías nadie vaya preso? Porque todo lo que hicieron estará mal, pero es legal, porque crearon el sistema que se los permite hacer. Entonces no va a ir nadie al juzgado. Va a ir a declarar y los fiscales van a archivar. Bueno, la idea nuestra es hablar de eso y demostrar eso, no solamente hablar. Y que lo apoyen. Y que la gente diga después. Luz, usted es especialista, es profesor de Derecho Constitucional, pero también es político. El PIT-CNT aprobó, muy peleada la votación, pero aprobó la recolección de firmas. ¿Se puede hacer un plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social? Sí, se puede. Formalmente se puede. Ahí se va a plantear un problema que... es decir, el PIT-CNT, todos los dirigentes del PIT-CNT son frente amplistas. Y eso no está mal, es una realidad. En la reforma proponen, entre otras cosas, derogar la SAFAP. Ellos tuvieron 15 años en el gobierno, o sea, el PIT-CNT tuvo 15 años en el gobierno. Bueno, el Frente Amplio tuvo 15 años en el Sí, gobierno. pero los dirigentes sindicales formaban parte de... Sí. Y nunca se les ocurrió derogar la SAFAP por ley. No, hubo una diferencia interna y no se logró. No se logró. Los que estaban a favor o en contra, ganaron los que estaban a favor. Exacto. O por lo menos no querían meterse en ese lío. Ahí está. Es más, en el gobierno de Mujica se le permitió a la SAFAP invertir el dinero en el extranjero. Y bueno, y ahora como está el gobierno de la calle, van a proponer eso. ¿Usted vio la diferencia interna que hubo en la Sí, votación? sí, fue muy dividida. Muy dividida y bastante, aunque no trascendió hacia afuera, pues una reunión interna bastante peleado Sí. adentro, ¿no? El Frente Amplio no apoya, lo tuvimos a No. Alejandro Sánchez, escuchamos a Mujica hoy temprano, a Orsi, No pero apoya, no. el PIT-CNT decidió que sí. Usted dice que se puede hacer, hay un informe de Corseñac que respalda de alguna manera que se pueda recolectar firmas y ir a un plebiscito, porque también había otras diferencias o algunas situaciones que decían que no era posible. No, Porque la Constitución de alguna manera no permitiría ese tema de la seguridad social tocarlo con un plebiscito. No, la Constitución. Usted no puede tocar la seguridad social por ley que sea iniciativa de los legisladores. Pero si usted cambia la Constitución... Claro, es una enmienda, es es una una enmienda enmienda constitucional. El problema que puede tener esa reforma... Es otro tema como el de los deudores, incorporar... Claro, ese es el problema. El de deudor es peor. Porque la reforma de los deudores, mire lo que dice, en 2 minutos. La gente que debe dinero hasta el 18 de julio del 2023, 18 de julio del 2023, tiene que pasar su deuda al valor de unidades indexadas al día que contrajo la deuda. Eso es lo que dice la reforma. Y la unidad indexada la inventó el Banco Central en el 2002. O sea que para atrás, el que tiene deuda no entra, porque no tiene la referencia. Rige para personas que deban hasta $31.224. O sea que si usted debe 31.225, queda fuera, por $1. Y después dice que cuando se apruebe la reforma constitucional, que va a ser en el 24, empieza a regir en enero del 25 que usted no puede pagar más de tanta plata de interés. Ahora, ¿qué pasa entre los del 18 de julio del 23 y el 1 de enero del 25? Quedan sin norma. Queda un vacío ahí. Y después se va hasta el 2002, hacia atrás, la de Cabildo. Entonces, es como que yo dijera, toda la gente que se divorció del 2002 en adelante, la causal de divorcio la eliminamos, la hacemos retroactiva y usted vuelve a quedar casado. Más o menos el ejemplo sería ese, o a la inversa. Después de haber firmado el expediente y todo. Exacto, porque y en el caso de esta reforma de la seguridad social, lo que va a pasar es que se aprueba. Y ellos van a decir que se retrotrae la reforma a la fecha de la aprobación de la ley, ¿no? Ahora, la ley empieza a regir en el año 34. Porque hasta el año 34 no hay reforma de seguridad social. Se aplica a partir del 2034.
Entonces ahí se va a crear un problema de decir, bueno, va hacia atrás, elimina una ley que si bien está vigente hoy, por ejemplo, hoy está vigente en el jubilado puede empezar a trabajar. Pero ellos van con la derogación de las AFAP. Todos los que estamos en AFAP, ¿qué pasa con nuestro dinero? ¿Nos jubilamos con el pago de las dos? ¿Qué va a pasar? Si la reforma dice que... Porque es uno de los puntos que plantea. Si la reforma dice que se derogan las AFAP... ¿Vuelve todo al BPS? No, tiene que decir eso. Ajá. Claro, la norma no tiene que aplicar. Tiene que decir que se deroga, o sea, tiene que hacer algo que la Constitución sería muy desprolijo, porque la Constitución tiene normas generales. Claro. Sigo con el tema constitucional. ¿Por qué es constitucional que los militares participen en tareas de seguridad como usted y el diputado Subía plantea? ¿Es constitucional? ¿Por qué es constitucional? Bueno, yo hay una frase que la tengo que repetir siempre porque es el único ejemplo que tengo. En el año 1760, un filósofo inglés, Francis Bacon, se dio cuenta de que todo el mundo era pobre. Todo el planeta era pobre, vivía como en la época de Jesucristo. Entonces dice, la gente tiene que dejarse de buscar la verdad, porque la verdad está en la Biblia. Lo decía Bacon, no yo. Y tiene que dedicarse a crear riqueza. Y ahí se juntó con Calvino y Adam Smith e inventaron el capitalismo. Y el capitalismo sacó a la gente de la pobreza. Entonces yo, copiándole la frase, digo, toda la verdad está en la Constitución. ¿Por qué los militares pueden ayudar a la policía? Porque lo dice la Constitución. Y además, como sabía que me iban a preguntar eso, me traje una ley, ¿no? Primero, no, pensé que se había traído la Constitución. No, la Constitución la sé de memoria. La Constitución dice, en el artículo 168, inciso primero, que es competencia del Poder Ejecutivo. Tiene 22 incisos ese artículo, 22. Pero el inciso 1 dice la seguridad interior y la defensa en lo exterior. La primera. Si usted habla de presidente, comandante del jefe de y el inciso 2 Ese dice que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y después tiene los otros 20, pero primero pone eso. Es decir que la Constitución, que es una norma legal no, una norma jurídica, ya le da competencias en seguridad al Poder Ejecutivo. O sea que el Poder Ejecutivo puede resolver como jefe de las Fuerzas Armadas que el Ejército haga lo que el Ejecutivo le pide. Pero después tenemos una ley... Eso es en un panorama de sujeción de las Fuerzas Armadas al Poder Político. Claro, pero mire lo que dice la ley 18.650. A ver. Es un artículo. Ley 18.650 del 19 de febrero del 2010, del Frente Amplio. Artículo 21 de la ley. El título de la ley es Marco de Defensa Nacional. Y el artículo 21 dice lo que... Me acuerdo de esa ley. En alguna medida habilitaba. El artículo 19, mire lo que dice. El artículo 20, perdón. En tiempo de paz, que es y bajo la autorización expresa del Ministro de Defensa Nacional, el Ejército podrá prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública le sean solicitadas. Sí, fue famoso ese. Entonces, esto quiere decir que al Ejército se le puede pedir muchas cosas. Pero lo que pasa en la frontera también. Claro, y bueno, se usó ¿no? Hay una habilitación para la frontera, o en la pandemia pasaba. Bueno, en la frontera están todavía. Y están. Incluso ayer, después que yo propuse eso, no sé, una idea es, me llamó gente del Chuy y gente de la Coronilla, que no los conozco, a los que me llamaron. Y las dos personas de la Coronilla que me llamaron me dijeron, mire, acá a 4 kilómetros hay un jeep del Ejército que le pide la cédula al que va al Chuy. Y acá se terminaron los robos. Ese jeep nunca vino acá. Pero como está ahí, la zona medio se blanqueó. Usted habló de Manini, pero Manini no está muy de acuerdo con este tema de que los militares ejerzan tareas. ¿Ejercerían tareas de policía? ¿Cómo sería ese planteo? Porque en algún momento se dijo, bueno, no, que esté ahí y bueno, que sea un efecto disuasivo. Pero ¿qué pasa si tienen que intervenir? Si se genera una situación, ¿qué pasa ahí? Ese jeep pidiendo cédula, acá. Yo lo que digo es lo siguiente, si usted va a Europa, en Roma y en París, están en cada tantas cuadras, hay un destacamento del Ejército, incluso en los monumentos, y eso es habitual. ¿Es militar o es una policía militarizada? No, militares. El Ejército está.
Es más, el otro día cuando yo hablé de este tema, un colega de ustedes, que no lo voy a nombrar, me dijo, vengo de Roma, y en Roma está todo, por todo el centro de Roma, no policías, militares. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. Póngale Marconi. Sí, no, yo lo que digo es lo siguiente. Si hay un incidente, ¿qué pasa? Yo pienso que el ejército tiene que estar en una esquina, en un baldío, lo que fuera, como algo disuasivo. Si usted los ve, si usted ve que está el ejército ahí, incluso... Como la guardia perimetral de las cárceles, dice usted. Exactamente. El otro día una periodista de televisión me decía, yo cuando voy por la ruta y vi un móvil de la policía caminera, tomo esa determinada actitud de cuidado, porque lo veo a lo lejos, que está a 6 cuadras y ya... Freno un poquito. Freno un poco, ¿no? Si tengo las luces apagadas las prendo. No me contestó lo de Manini. Por Manini no estamos de acuerdo. Manini y es un especialista en el tema, ¿no? Fue comandante jefe del ejército. Los militares quieren... el ejército se ha pronunciado en contra. Pero si el comandante... Sí, si reciben una orden es una orden. Pero por algo se pronuncian en contra, porque hay toda una especialización para hacer eso. No lo podemos ser policía que ser militar. Lo que dicen ellos es que ellos no están preparados para combatir el delito. Y es cierto eso. Pero yo lo que digo es que ellos no tienen que salir lo que yo propongo es que no es que salgan a combatir el delito, sino que estén simplemente estacionados o patrullando, dando vueltas por determinado barrio. Y yo creo que eso va a producir un efecto disuasivo. Me parece a mí, capaz que estoy equivocado. Pero no pueden intervenir. Bueno, por ejemplo, si va un jeep del ejército y están matando a una persona, tienen que intervenir. Si está una gente con una barreta abriendo una... Usted sabe que la polémica es por las fuerzas conjuntas, ¿no? Por todo lo que pasó en la dictadura, por lo que pasó antes de la dictadura, la policía y el ejército trabajando juntos. Hay mucha gente que obviamente dice, bueno, ¿otra vez volvemos a eso? ¿Hay un trabajo en conjunto con la policía o no? Pero entonces hay que eliminar el Uruguay del planeta. Destruya el Uruguay. Está en la Constitución, pero yo te estoy hablando del lado político. Pero el golpe de Estado fue hace 50 años. Yo cuando hablo con los chiquilines no saben nada del golpe de Estado. Yo doy clase en la facultad y tenemos una materia que se llama validez de los actos jurídicos de la dictadura. La pregunta es, ¿cómo un acto que es nulo está vigente? Esa es la pregunta. Porque la dictadura aprobó 1.500 leyes y la democracia ratificó 1.484 de la dictadura. O sea que derogó 16 leyes de la dictadura, la democracia. Sí. En un trabajo extraordinario de Gonzalo Aguirre, la ley que dijo, ellos dijeron, bueno, vamos a derogar las leyes de la dictadura. Dijeron, no, vamos a verla una por una. Y cuando se dieron cuenta que de las 1.500 había 1.484 que había que mantener, dijeron, entonces vamos a hacerlo a la inversa, vamos a decir cuáles derogamos, no cuáles todas las que no nombramos. Pero entonces la pregunta es... No, pero la pregunta que me hacía él es, bien. Hace 50 años, tuvo 15 años el frente en el gobierno, 3 periodos del Partido Colorado y 2 periodos del Partido Nacional. Esos militares, frente a amplistas, blancos y colorados que fueron comandantes en jefe, ¿fueron golpistas? ¿Son golpistas? ¿Los jefes policías de hace 50 años andan torturando gente? No, pero está bien, eso fue antes. Entonces, si usted dice hace 50 años la policía mató, sí, claro que fueron violadores de los derechos humanos. Pero yo no veo que el ejército de hoy sea violador de los derechos humanos. No me imagino, yo no vi ni una denuncia hoy. Entonces, si usted dice, yo por ejemplo, a mí me tiene que sacar el título, porque yo me recibí en la época de la dictadura. Y al poner esta propuesta sobre la mesa, ¿ve insuficientes las medidas que se manejaron en la mesa de seguridad? No, yo lo que digo es que hay inseguridad. Y a mí me parece, yo ponía el ejemplo de un centro comercial. Usted va a un centro comercial y va subiendo una escalera mecánica y ve que en la esquina de la escalera hay un guardia de una empresa de seguridad que ni siquiera está armado, que está parado. Esa persona a usted le transmite algo. Le transmite como una seguridad al ver un guardia de una empresa de seguridad parado ahí en el centro comercial. O sea, le da como cierta tranquilidad. Y bueno, yo lo que digo es eso, que el ejército que cumple múltiples tareas, desde hacer carreteras hasta evacuar gente en inundaciones, apagar incendios, cuidar las cárceles, cuidar las fronteras. En la playa, el ejército, la policía costera es de la Armada. O sea, desde la vereda hacia el agua, la policía de azul no puede entrar. La arena, sí. Es la policía de la Marina, que cumple función de policía. La policía aeroportuaria son de la Fuerza Aérea, cumple función de policía.
Las fuerzas de paz que van del Uruguay y los cascos azules, que también tienen una función de soldados, ellos nunca tuvieron un enfrentamiento armado en una trinchera ni nada, porque ellos lo que hacen es una función de policía, eventualmente de represión. Luz, ¿y dónde plantea que estén instalados esos militares? ¿En qué zonas de Eso es un Montevideo, tema- del área metropolitana? Eso es un tema del ministro, porque yo ministro. le decía el otro día a un jerarca del Ministerio del Interior, los delitos están georreferenciados. Por ¿El ministro de ejemplo, Defensa o del Interior? Los dos. Los dos en conjunto tienen que definir dónde Con el van. presidente. Con el presidente. Por ejemplo, en Piedras Coloradas, donde yo me casé, no hay delitos. En Guichón, en Merinos, en Cangüé, en Pirarajá, en Mariscala, en esas ciudades no hay delitos. Puede haber uno que robe una oveja, pero... Bueno, en Guichón había hace un tiempo, porque yo tengo familiares Bueno, en ahí, Guichón hubo un está- tema con los narcos. está en una ciudad grande, sí. Guichón. Y tengo un primo que es policía, así que Bueno. conozco también de los delitos. Pero yo lo Pero llevo... me refiero a que los delitos están... O sea, los Están, homicidios, sí, ¿no? en pocos lugares. Bueno, ahí hay que ponerlos. Pero hay muchos vecinos que no cometen delitos y que son honorables y que viven en esas zonas. ¿No es de alguna manera estigmatizarlos poniéndoles una tanqueta en la puerta de la casa y no en otras zonas de Montevideo? Porque estamos hablando de zonas que son de nivel económico bajo, en donde la gente tiene problemas, pero no todos son delincuentes los que viven No, ahí. la mayoría no son delincuentes. La mayoría no. Son muy pocos. Y los poniendo una tanqueta en la puerta, ¿no lo están marcando de alguna manera también? Y para mí el hombre estaría agradecido. Sí. Está bien. Usted en el fondo lo que usted dice es que la policía no puede. Yo lo que digo es que hay un 1% menos homicidios que en la peor época del Frente Amplio, o sea que estamos igual en ese aspecto. El ministro del Interior, ¿qué puede hacer? Bueno, puede hacer algunas cosas, puede hacer. Entonces yo lo que digo es que si hay tantos homicidios como antes, y los otros delitos han bajado, pero no tanto, hay que hacer algo distinto. Entonces lo que a mí me parece es que en determinados barrios, que no es estigmatizar a la gente del barrio, es que ahí aparecen los delitos. Es decir, en otros barrios no hay. Pero la única manera que yo veo, por lo que usted dice, es que las Fuerzas Armadas se enfrenten al crimen organizado. Yo pienso ¿Usted no que- propone eso, o sí? Yo lo que propongo es, primero, un sistema de patrullaje, que no lo inventé yo, lo vi en otra ciudad, en el cual la policía de esa ciudad cuadriculó la ciudad en zonas peligrosas y con autos y motos, que es un costo bastante inferior a lo que se gasta acá, crearon un sistema de un patrullaje permanente, cosa que usted cada 8 o 9 minutos se cruzaba con una moto o un vehículo, en las 24 horas turnándose. Sí. Después cámaras. Después volver a aquello que hacía el ministro Bonomi, que se dejó de hacer, que era en cualquier momento y sin aviso previo parar un taxi y hablar con el chofer a ver si el pasajero, si estaba todo bien con respecto al pasajero. O sea, ¿no? piquetes sorpresivos. Sí. Sí. Y después eso lo hace la policía y también lo pueden hacer un jeep del ejército en ese circuito. Y después en determinados lugares que estén estacionados los militares. Donde hay militares estacionados, nadie va a ir a cometer un delito, porque no se van a regalar a hacerlo enfrente a ellos. Pero si viene una moto, si viene un auto, que los militares estén capacitados para detenerlos y pedirle el documento que la ley lo habilita. Porque lo están haciendo en el Chuy. Yo el otro día fui a Río Branco, y a mí como a 10 kilómetros de Río Branco me pararon un piquete del ejército. Me pidió la libreta del auto, me preguntó dónde iba, qué iba a hacer, y me anotaron en una planilla con una madera que tenía abajo y fue todo muy bien. Yo seguí. Y a mí no me molestó que me dijeran, a mí no me molesta eso. Luz, Me se parece nos va el bien. tiempo, Entonces pero digo, de repente usted con eso... se nos va el tiempo, pero le quiero preguntar cortito por rendición de cuentas. Hoy hay reuniones entre legisladores y ministros porque hay molestias por la reasignación de recursos. ¿Siente que hubo injerencia de Laura Raffo en alguna de las propuestas y estos cambios? Bueno, yo no participé de esa reunión Sí. puntual, pero según las noticias, los legisladores del sector de Raffo hicieron una transposición de fondos de ACE y del MIDES hacia otras reparticiones estatales y sobre todo al hospital de clínicas. Eso tuvo cierta molestia, entonces yo pienso que a la luz pública no es una coincidencia que justo los legisladores que responden a ella hagan esos planteamientos y los legisladores que no responden no estén de acuerdo. Es una cosa como notoria. Es como de Watson, dice usted. Exactamente. Bueno, nos vamos. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Sí. Voló. Ese es el problema con usted, vuela el tiempo. Pero bueno, Así que cuando ya tenga quería su- hacer los relojes usted. Cuando Sí. yo tenga su partido y sea candidato a la presidencia,
¿no? Porque uno piensa que va a ser el candidato a la presidencia del Partido Nuevo. ¿Está feliz con esto que está haciendo? Así que lo vamos a invitar de vuelta, cuando Sí. vengan todos los presidenciables. Estoy feliz y tranquilo. Conciencia tranquila, ¿no? Claro. Sí, porque Bueno, además o sea, yo le decía acá al productor que en un minuto, que uno hay dos formas de vivir, hay varias formas, pero desde el punto de vista filosófico usted puede vivir como que nunca se fuera a morir o como que mañana se va a morir. Sí. Está bien las dos, son opciones. Cuando usted vive como que mañana se va a morir, que es mi caso, tiene que tratar de hacer lo que tiene ganas, porque mañana se va a morir. Y cuando usted ya vivió, como el caso mío, ya viví, ya tuve hijos, ya tuve esposa, falleció, ya hice una vida, a esta edad uno tiene que tratar en lo posible de hacer lo que tiene ganas y puede. Y bueno, y esto es algo que uno tiene ganas de hacer. Usted tiene que decir la verdad. Usted tiene que decir que da clases de filosofía, no de constitucionalidad. Claro. Eso tiene que ser que más está- honesto. Usted da clases de filosofía. Está todo en la Eso dígalo. filosofía, Nani. Claro. Bueno, no nos dio el tiempo, hay gente que preguntas, quejas, críticas, a favor, hay de todo, pero se nos fue. Se viene Punto de Encuentro, buen fin de semana. Gracias, Luz. Gracias a ustedes.